Biblia y sabemos, ya lo hemos dicho en clases pasadas, que hay 5 maneras de interpretar la palabra de Dios. El error más grande exegético que cometemos muchos pastores desde el púlpito, que esto no se enseña, y por eso, porque no se enseña, las personas, los miembros, las ovejitas que van a las iglesias interpretan la palabra de Dios literalmente, así como se dice del frente, así la interpretan, y es un error exegético y también teológico interpretar la Biblia 100% literalmente. Sabemos que la palabra de Dios se interpreta de 5 maneras: literal, figurativa, profética, simbólica y espiritual. También hay otros hermanos que espiritualizan todo. Ese es otro grave error, espiritualizar todo. Cuando la Biblia dice Jesús es la puerta, Jesús no es una puerta, literalmente hablando, pero ese es el camino que nos lleva al Padre, no es una puerta. Así que tenemos que aprender bien a interpretar la palabra de Dios para no cometer errores exegéticos. El problema que tenemos ahora cuando hablamos del contexto espiritual, el hombre natural no discierne las cosas del Espíritu. Así que esto es para que usted esté bien, que lo tenga bien en claro, que las personas que no aceptaron a Jesús, que no son convertidas, que no tienen el Espíritu Santo, el hombre natural, dice la Biblia, no puede entender la palabra de Dios, no la puede discernir. O sea que esto es muy importante. Usted me podrá decir, pastor, pero nosotros vamos a una iglesia donde hay 300 asistentes o miembros. La pregunta es, ¿cuántos de esos 300 asistentes o miembros son nacidos de nuevo? ¿Cuántos de esos entienden lo que es la palabra de Dios en un contexto espiritual? Porque el hombre natural no discierne las cosas de Dios. El hombre natural, lo que él ve con sus ojos, eso cree. Y Pablo lo dice, el apóstol, en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Él dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, lo que estamos hablando nosotros es que en una congregación de 300 personas, no todos son cristianos, no todos entienden la palabra de Dios. Por eso muchas veces salimos enojados, el pastor predica y no lo entiendo y me enojo. Pienso que le está hablando directamente hacia mi persona. Hay mucha gente que no va a la iglesia, le gusta estar en el templo, porque la iglesia somos nosotros, le gusta estar en el templo, le gusta oír palabras, pero lo toman como un discurso, lo toman como algo que alguien está hablando del frente, pero no lo captan espiritualmente. Sí, son buenas personas, sí, no le hacen mal a nadie, pero eso no significa que están entendiendo la palabra de Dios. Cuando vamos a la Biblia, en Juan capítulo 1, versículo 32, dice, también dio Juan testimonio diciendo, ahí viene, vi al Espíritu, acá está, que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Ahora acá Juan nos hace una ilustración de una paloma y dice que vi al Espíritu que descendía del cielo y dice como paloma, pero no era una paloma. Por eso cuando nosotros necesitamos interpretar la palabra de Dios, tenemos que ir al hebreo, tenemos que ir al griego, al original, tenemos que tener varios diccionarios. Interpretar la palabra de Dios no es solo leer la Biblia, hay que entenderla. Acá habla de paloma. Paloma en el griego es perístera. Perístera significa paloma, palomino. Pero era una figura, era algo simbólico. En ese momento Juan vio descender como algo como una paloma, pero no era una paloma. Y también menciona, vi al Espíritu que descendía del cielo. El Espíritu, cuando vamos al griego, el Espíritu es neuma. Neuma es una corriente de aire, una respiración, un soplo. El Señor sopló aliento de vida, sopló de su Espíritu. Eso es neuma.
significa espíritu, porque muchos no entienden lo que es espíritu. Pero también dice la palabra que hay Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el Paracletos. En el griego también significa Paracletos, que es el consolador, es el abogado, el que intercede por nosotros, el que Jesús dejó cuando Él se fue. Dice, no los voy a dejar huérfanos, voy a enviar un consolador, es el Paracleto, el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Cuando uno tiene el Espíritu Santo de Dios, entonces puede entender la palabra de Dios espiritualmente hablando y no hay confusión en esas áreas. El hombre natural, dice Pablo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. No, ¿qué me estás diciendo? Que la higuera se va a secar, que Jesús es una puerta. No entiendo nada. Claro, ¿cómo lo va a entender? Para él son locura, dice la palabra de Dios. No percibe las cosas que son del Espíritu y no las puede entender porque se han de discernir, ahí está, espiritualmente. Así que, hermanito, hermanita, no te hagas problema si en tu caso tienes a tu esposo, a tu esposa, a un cónyuge, a un hijo que no entiende la palabra de Dios. Es natural eso, es el hombre natural, no la puede entender. A veces nosotros le decimos a nuestros hijos, qué cabeza dura que eres, no entiendes lo que Dios te está diciendo. No, ¿cómo lo va a entender si no ha nacido de nuevo? Si el Espíritu Santo no está en esa persona, es muy difícil que lo entienda. Dice hombre natural. Cuando vamos a la palabra de hombre natural, en el sentido en el griego, significa sujiscos. Y viene de dos palabras. Es un hombre no carnal y religioso. O sea, instinto natural, una naturaleza animal. Lo podemos ver ahí rápido. Entonces tenemos que entender que el nombre natural es el fusijo, viene de esas palabras, viene de dos palabras, que de neumáticos, que significa no carnal o religioso, y también fusicos, todo en griego, que es una persona que tiene un instinto natural como una naturaleza animal, no entiende la palabra. Entonces el hombre natural significa, por un lado, la naturaleza más alta o renovada, y por el otro la naturaleza más baja o animal. Bueno, qué interpretación, ¿verdad? Entonces las cosas del espíritu, las cosas espirituales dicen que son locuras para el hombre natural. Ahí lo dice Pablo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente hablando. La palabra locura en el griego significa moria, absurdo, insensato. Esa es la palabra locura en el griego. Ahora vamos a entrar en Mateo, en una parábola de ese hombre insensato que dice la palabra de Dios. En Mateo capítulo 7, versículo 26, nos relata la palabra de Dios. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Ahí está la palabra. Un hombre insensato, un hombre que no está cuerdo, que edificó su casa sobre la arena. ¿Quién va a edificar una casa sobre la arena cuando viene lluvia, tormenta? Acá dice, edificó su casa sobre la arena, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Aquí vemos cómo muchos que no disciernen la palabra de Dios o que no disciernen espiritualmente, edifican casas. No es literal eso, es espiritualmente entendiéndolo, es algo figurativo. ¿Cómo voy a edificar yo sobre la arena? Se va a hundir eso. Entonces eso es lo que está tratando de decir la palabra de Dios cuando hablamos de un hombre natural que no entiende espiritualmente la palabra de Dios, que no la discierne. Hoy vamos a ver la interpretación espiritual del Sermón del Monte.
Es tremendo esto y quizás no sé si vamos a alcanzar a tocar toda esa interpretación espiritual del Sermón del Monte, pero vamos a tratar de hacerlo. En Mateo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él, ¿quién? Sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. O sea que ahí vemos varias cosas que nos enseña la palabra de Dios. Pero acá dice: Jesús subió al monte. Ahora, Jesús sube al monte, literalmente hablando, sí subió a un monte. El monte no es espiritual. El monte es una interpretación literal. Y también discípulos es otra interpretación literal. Discípulos son seguidores de Jesús. Los que él primero formó 12, después envió 70. Esos discípulos es literal la palabra que estamos nosotros viendo en ese lugar. A fin de entender qué significa ser pobres en espíritu, primero es necesario saber, como dije antes, qué es el espíritu. En Mateo 5:3 podemos ver que el espíritu no lleva, ahí lo vemos, ahí en Mateo, en el versículo 3, no está escrito en mayúscula, la E. La E está en minúscula, letra pequeña, o sea que no lleva mayúscula como normalmente el espíritu tendría que tener. Entonces nos estamos refiriendo al espíritu del hombre. Bienaventurados los pobres en espíritu. En lugar de eso, esa palabra se refiere específicamente a la parte interior del ser de una persona. El ser humano está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque somos tripartitos. Y el ser humano es un ser tripartito. Y ahí está la palabra de Dios en minúscula, la palabra espíritu. Está refiriéndose al ser humano. Incluso en el versículo 8, podemos ver que la frase corazón puro está paralela a pobres en espíritu, y el corazón es claramente otra parte interna de nuestro ser. O sea, el espíritu al cual se refiere aquí el Señor es nuestro espíritu humano, nuestra parte más profunda, adentro. Todos somos seres espirituales. Entonces Dios nos creó con un cuerpo para tener contacto con el mundo físico, un alma para tener contacto con el mundo psicológico y un espíritu para tener contacto con Dios, quien es el espíritu. Dios es espíritu. Así que, ¿qué significa ser pobres en espíritu? Eso es lo que vamos a interpretar nosotros. Pobres en espíritu. Ahora, ¿por qué leemos pobres en espíritu? ¿Será que no tienen dinero? ¿Será que en la iglesia hay gente que va y necesita ayuda? ¿Qué está queriendo decir la palabra con pobres en espíritu? O sea que no porque el Señor diga pobres en espíritu, significa que esté diciendo que somos bienaventurados si somos pobres al no tener posesiones materiales. No está diciendo eso Jesús. No, este versículo habla de cosas espirituales. Pobres en espíritu, espiritualmente hablando. ¿Cuánta gente está pobre en el espíritu? ¿Y qué significa ser pobre de esta manera? ¿Y por qué somos bienaventurados? Acá ser pobre en espíritu no solo significa ser humilde. Una persona pobre en espíritu tiene una connotación de humildad, sino también desprendido en el espíritu, en lo profundo del ser, sin aferrarse a las cosas viejas de la vieja dispensación, sino descargándose de todo esto para recibir las cosas nuevas, las cosas del reino de Dios. Pobres en espíritu es una persona humilde en el espíritu que está abierto a recibir cosas espirituales. No es un orgulloso, no es una persona que dice yo lo sé todo, yo conozco todo. No, sino que es una persona humilde, una persona que está esperando recibir de Dios. Y esta nota nos ayuda a ver que ser pobres en espíritu significa
desprendernos y descargarnos en nuestro espíritu. O sea que significa no aferrarnos a las cosas viejas, sino descargarnos para recibir las cosas nuevas. O sea que podemos ver un ejemplo que muestra lo contrario a ser pobres en espíritu en el Evangelio de Mateo. Jesucristo, el Dios encarnado, vino como el Salvador para introducir la era neotestamentaria. Estamos ahora en esa era, y no obstante, en aquel tiempo los fariseos eran expertos en la ley de Dios y en las cosas del Antiguo Testamento, y ellos se opusieron a todas estas cosas, porque ellos pensaban y vivían bajo la ley y se oponían a las cosas de neotestamentaria o del Nuevo Testamento. La ley y las cosas del Antiguo Testamento fueron dadas por Dios anteriormente, y Dios había tratado con la humanidad conforme a esas cosas. Por eso cuando usted lee la Biblia y la separa en dos, usted lee el Antiguo Testamento por un lado y el Nuevo Testamento por el otro lado. Pero los judíos creen solamente en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento. Sin embargo, en la encarnación, cuando Jesús se encarnó, Dios avanzó y vino el tiempo de la gracia. Y ahí viene el Nuevo Testamento. Ahora, en ese Nuevo Testamento, Dios actúa en su Hijo Jesucristo. O sea que en toda la palabra de Dios en el Nuevo Testamento lo vemos a Jesús involucrado, al Cordero de Dios, el sacrificio de Jesús cuando fue a la cruz del Calvario. Todo eso está reflejado en el Nuevo Testamento, que los judíos lamentablemente no creen que Jesús es Dios. Los fariseos, no obstante, estaban llenos y cargados con esas cosas viejas. Y cuando una persona tiene en su mente y vive en el pasado, en esas cosas viejas, Dios no puede hacer una obra porque hay un bloqueo mental en la mente. Tú necesitas romper ese bloqueo mental y dejar que el Espíritu de Dios fluya con libertad para que Él te traiga las cosas nuevas. Entonces los judíos, al tener ese bloqueo mental, no les permite recibir a Jesús como Salvador. Ellos no tienen la vida eterna, es el pueblo de Dios, pero no van al cielo. De hecho, se oponían a Él, a Jesús, pensando que servían a Dios, y al final dice, lo crucificaron. ¿Cómo puede ser? Dicen los judíos. ¿Cómo puede ser que si Jesús es Dios, lo crucifiquen? Bueno, la condición de esos fariseos no es simplemente una historia para nosotros. Se registró en el Nuevo Testamento para nuestro beneficio, porque ahora conocemos que esos fariseos, basados en la ley, tenían en su mente cosas antiguas y se cerraban a la obra de Dios. Aunque los fariseos querían servir a Dios, intentaron hacernos separados del hablar actual de Dios, separados de Cristo. No significa nada creer en Dios si no creemos en Cristo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos separando y cortando la Biblia por la mitad. Quizás seamos de esta manera, quizás ayer el Señor nos habló de una manera específica o tuvimos una experiencia específica de Él. Muchas veces disfrutamos mucho esta experiencia, pues recibimos el suministro durante todo el día, así que intentamos replicarla. Pero sin embargo, cada día es un nuevo día. En vez de estar tratando nosotros, escuche, de tener hoy la misma experiencia de ayer, necesitamos acudir a Jesús, al Señor, cada día a fin de experimentar un hablar nuevo, una experiencia nueva. Ayer ya pasó. Hoy Jesús va a traer una experiencia nueva a nuestra vida. Y eso es lo que necesitamos nosotros. No vivir bajo una ley, bajo un esquema. Esto es así, esto es así, esto es lo que me enseñaron, esto es lo que yo aprendí. No. Tenemos que estar abiertos de mente y recibir cosas nuevas que el Espíritu Santo va a traer a nuestra vida. El apóstol Pablo lo dice en Filipenses. Él dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya sido, pero una cosa hago, olvidando lo que aprendí ayer, olvidando lo que me pasó ayer. Acá lo dice, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta para alcanzar el premio
del llamamiento a lo alto que Dios hace en Cristo Jesús. Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios. Porque nosotros no vivimos en el pasado. Todos los días, nuevas son hechas cada mañana, dice la palabra. O sea que todos los días tenemos una experiencia diferente con Dios. A través de Jesús. Experiencias renovadoras. Experiencias que llegan a nosotros que ayer no la tuvimos. Pero hoy sí el Señor nos las va a mostrar. Y no solamente las cosas negativas nos detienen de nuestro andar con Cristo. Incluso las experiencias positivas que tuvimos con Él el día de ayer nos preocupan y logran que nos olvidemos de extendernos y proseguir a Cristo cada día. A veces me estanco en algo positivo que me ocurrió 3 años atrás, 10 años atrás, 20 años atrás. Lo que Dios hizo en mi vida. Vivo en la mente 20 años atrás y no recibo bendiciones hoy, porque mi mente está en el pasado. Cuidado con lo que estamos haciendo. Es por eso que es necesario que nos descarguemos, desprendamos, que seamos pobres en espíritu. Eso significa ser pobre en espíritu. Una persona que está abierta a cosas nuevas. Una persona que es humilde, que dice: a mí, cuando yo era pequeño en la escuela dominical, me enseñaron esto, pero ahora Dios me está mostrando esto. ¡Aleluya! Ahora el Espíritu Santo te está mostrando la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Bueno, quizás en aquel tiempo, cuando eras pequeño, en la escuela dominical, te enseñaron algo equivocado o de una manera que no la entendías. Pero ahora a través del Espíritu Santo estás conociendo la verdad. Y la verdad te está haciendo libre. Cada mañana podemos orar, claro que sí, pero Señor, ¿qué tenemos que decirle cuando uno es pobre en espíritu? Señor Jesús, descárgame y despréndeme. Haz que deje las cosas viejas para recibir las experiencias nuevas que vengan de ti y que hoy tú tienes para mí. Quítame las cosas viejas. No quiero vivir en el pasado. No quiero vivir 20 años atrás cuando Dios hizo un milagro. Ya lo hizo. Pero ahora Dios quiere hacer otras cosas en tu vida. Tenemos un Dios personal. Jesús es personal. El milagro que Dios ha hecho en ti o el que va a hacer hoy en ti, quizás no lo haga en otra persona. Lo ha hecho en ti en el pasado, pero hoy tiene cosas nuevas. Jesús tiene cosas nuevas hoy. En el diccionario, cuando encontramos en el diccionario, no el diccionario bíblico, el diccionario de la Real Academia, el ser pobre es estar desesperados para tener más dinero. Soy pobre, necesito tener más dinero. ¿Qué hago? Pobrecito, ¿verdad? Bajo los brazos, me siento así. Pero en el contexto espiritual, lo que estamos nosotros aprendiendo hoy, en el contexto espiritual, ser pobres en espíritus también significa no estar satisfecho con nuestra condición. Yo quiero más de Cristo. Yo quiero más de Cristo. Yo quiero ahora carne. Y ya tomé leche, pero ahora quiero carne. Yo quiero vianda. Yo quiero crecer en el Señor. Quiero más, pero para eso tienes que ser humilde. Para eso tienes que ser pobre en espíritu, humilde. Y decirle: Señor, háblame hoy. Ministrame hoy. Enséñame hoy. Hoy quiero aprender algo que quizás lo aprendí hace 10 años atrás, pero hoy me lo quieres mostrar en una forma diferente. Y no debemos pensar que ya lo logramos todo, ya obtuvimos todo lo que necesitamos obtener del Señor. Mentira del diablo, porque Dios tiene cosas nuevas para ti. Dios tiene cosas nuevas y mejores que las viejas, como vimos en los versículos anteriores. Incluso el apóstol Pablo, quien conocía al Señor en una gran medida, no consideró que él mismo ya lo había sido. Él dice: yo no llegué a la meta, pero prosigo. Yo no llegué a la meta, pero prosigo. Yo no lo sé todo, pero estoy aprendiendo. Yo no lo sé todo, pero estoy aprendiendo. Eso es lo que significa pobre en espíritu. ¿Te has bajado el orgullo? ¿Te has bajado ahora? ¿Tu orgullo ha bajado? ¿Tu orgullo ha bajado? Ah, no, yo sé más que el pastor. Ah, yo sé más que el pastor. Ah, mira lo que predica, yo eso ya lo sé. No. Baja ese orgullo. Sé pobre en espíritu. Humíllate y deja abierta tu mente a que Jesús traiga cosas nuevas a tu vida. Pablo siempre fue en pos de Cristo.
añorando saber más y más de Él. Vemos lo contrario de esto en la iglesia en Asia, de las 7 iglesias, en la iglesia en la Odisea. Ahí vemos nosotros lo contrario. Dice Apocalipsis 3, 14, 22. Ahí lo vemos. El Señor Jesús lo reprende. Porque tú dices, mira lo que pasó ahí en esa iglesia. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ay, 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 ay. Ah, esto viene bien, porque hay personas en las iglesias que dicen, yo lo sé todo, yo no necesito que nadie me enseñe nada, yo ya lo sé. Escucha, inclusive, aunque tú sepas manejar, puedes tener un accidente. Aunque tú sepas manejar y conducir bien el automóvil, un día puedes chocar, tener un accidente. Así que no te sientas seguro. Dice la Biblia que el que se sienta seguro tenga cuidado que no caiga. Así que no vengas a decirle a Dios, yo ya lo sé todo, yo no necesito aprender nada más. Mentira del diablo, porque todos los días el Señor trae cosas nuevas a nuestra vida. Ahí en la iglesia de la Odisea, ellos pensaban, eran orgullosos esa gente. Ellos pensaban que eran ricos espiritualmente hablando y que no tenían necesidad de nada. Es como esa gente que va a la iglesia y ya lo sé todo. ¿Para qué voy a escuchar si ya lo sé todo? Me lo enseñaron todo, me conozco la Biblia de tapa a tapa. Pero una cosa es conocer la Biblia y otra cosa es vivir por la Biblia. Una cosa es conocer a Dios, saber que hay un Dios, y otra cosa es conocer a Dios personalmente. Ahí está la gran diferencia. Así que en esta iglesia eran todos orgullosos. Sin embargo, ante los ojos del Señor, la condición de esta iglesia era lamentable. Ahí lo dice. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna manera, de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! Y debido a que pensaban que lo tenían todo, dejaron de acudir al Señor. ¿Vieron cómo la Biblia dice no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre? ¿Por qué algunos no van a la iglesia? No, pero ya conozco lo que el Señor ya me conozco la Biblia, ya sé lo que el pastor va a decir hoy, ya lo conozco. No, mentira del diablo. O sea, eso pasaba en la iglesia de la Odisea. Dejaron de buscar a Dios y estaban satisfechos con los que tenían. ¿Y qué pasó? Se volvieron tibios. Se volvieron tibios. Mira, tú dejas de asistir a la iglesia una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas que tú no asistes al templo y te vas al mundo. Y te vas al mundo y te vas a involucrar en el mundo. ¿Por qué? Porque te vas a volver tibio, dice la palabra. Y puede ser que no hayan sido pecaminosos, pero el Señor no estaba contento de esa iglesia de la Odisea. Es por eso que les dijo, sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. Le dijo a la iglesia de la Odisea. O sea, que seamos guardados de ser tibios. En lugar de esto, sigamos el modelo del apóstol Pablo, quien nunca estuvo satisfecho. El apóstol Pablo nunca miraba hacia atrás, siempre para adelante, y buscó cada día obtener nuevas experiencias en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Entonces, hoy en día podemos orar. ¿De qué manera podemos orar? Señor, guárdame de llegar a ser tibio. Dame un espíritu que busque más y más en pos de ti cada día. No permitas que yo esté conforme con lo que tengo. Yo quiero más. Yo quiero más de Jesús. Yo quiero más de Jesús. Yo quiero más de Él. Yo quiero más de Él. Eso es lo que nosotros necesitamos orar en el día de hoy. En la interpretación espiritual, ser pobres es estar hambriento espiritualmente. Yo tengo hambre, estoy esperando que sea las 12, lunch, tengo hambre físico. Espero que sean las 8 de la noche para comer la cena. Tengo hambre físico. Ser pobres en espíritu
significa estar hambrientos espiritualmente hablando. Yo tengo hambre de Dios, yo tengo hambre de la palabra, yo quiero comerme la palabra. Lucas 1:53 dice, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. ¡Wow! Tremendo eso. María, la madre de Jesús, dijo, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos despidió vacíos. O sea que si deseamos los bienes, es necesario que estemos hambrientos espiritualmente hablando. Si yo quiero bendición de Dios, tengo que tener hambre. Yo no puedo estar vacío espiritualmente. Yo no puedo pretender algo de Dios cuando no lo deseo, cuando no hay hambre por la palabra, para leer la palabra, para orar, para llegar a la iglesia. Yo tengo que tener hambre de Dios, hambre, 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 hambre. Y podemos llegar a estar llenos espiritualmente a tal punto que ya no tengamos apetito. Ese es otro error. Ya me llené, ya estoy lleno. Algunos dicen por ahí, yo estoy lleno del Espíritu Santo, y sin embargo están vacíos. Mateo 13:14 dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente, pero han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan, ahí está, y yo los sane. Tremenda palabra. Acá lo vemos todo, ¿verdad? Échale no sé qué, si no estás entendiendo, lo voy a leer otra vez. Mateo 13:14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis, pero no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, orgullo, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Cuidado, no está hablando de cambiar de religión, está hablando de entender la palabra de Dios, está hablando de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Conversión significa una persona que cambia de estado, no de estado de una ciudad a otra, cambia de estar ciego en el espíritu, y ahora veo, decía el ciego, yo antes no veía, pero ahora veo. Y después dice, y yo los sane. O sea que esto nos muestra, a nosotros nos muestra un gran peligro. Podemos llegar a estar llenos espiritualmente a tal punto que ya no tengamos apetito o cualquier habilidad de recibir lo que Jesús nos esté hablando. Estoy tan lleno de la palabra. Escucha lo que te voy a decir. Que tú leas la Biblia todos los días, que tú leas la Biblia 2 veces al año, que tú leas la Biblia 3 veces al año, eso no significa estar lleno. Eso no significa estar lleno espiritualmente. Cuidado, porque leer cualquiera la puede leer, pero entenderla es diferente y aplicarla más diferente todavía. Así que yo puedo leer la palabra de Dios 3 veces en el año, sistemáticamente hablando, pero no la estoy entendiendo y menos la estoy aplicando. Así que ¿de qué sirve que la lea? Tenemos un corazón, dice Mateo, que se ha engrosado. Oh, pobrecito, ¿verdad? Pensar que ya sabemos las cosas nos impide oír, ver, percibir lo que el Señor Jesús verdaderamente nos hablará en cualquier momento. O sea, ¿qué oración entonces tenemos que hacer si estamos en esa condición? Señor Jesús, sálvame. No permitas que mi corazón se engrose. No permitas que piense que yo ya lo sé y pierda tu presencia. Dame hambre por tu palabra y un hablar fresco de ti.
Esa es la oración que tenemos que hacer. Es una oración pobre en espíritu, es una oración de humildad, es una oración de reconocimiento que yo necesito más de Dios todos los días. Voy a tocar este último punto y vamos a terminar con esto por el día de hoy. Ser pobres en espíritu es también ser como un niño pequeño, humilde. ¿Qué es un niño pequeño? Mateo 11:25 dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¡A los niños! Padre, porque así te agradó. Ahora, los niños pequeños son sencillos y no pueden hacer nada por sí solos. Dependen del papá, dependen de la mamá, dependen de Dios. Eso es lo que está enseñando la palabra. Ser pobre en espíritu es también ser como un niño pequeño. Y cuando somos pobres en espíritu, reconocemos que no tenemos nada, no sabemos nada y no podemos hacer nada si no es con la ayuda de Dios. Debemos volvernos como niños, dice la palabra de Dios, cuando somos pobres en espíritu. Cuando venimos al Señor Jesús y a su palabra, no venimos con nuestro intelecto brillante o con nuestra espiritualidad elevada o habilidad excelente. Tenemos que llegar a Jesús en una forma humilde, como un niño que depende de su papá y de su mamá. En lugar de eso, venimos abiertos a Él, reconociendo que lo necesitamos y listos para recibir su palabra y su suministro diario. Cuando tú caminas 300 millas en tu carro, tienes que echarle gasolina. Y otra vez otras 300 millas y otra vez le echas gasolina. El carro, tu automóvil, no funciona si no tiene gasolina. Nosotros tampoco funcionamos si no tenemos al Espíritu Santo trabajando en nosotros, que nos da el poder y nos pone a disposición de servir a Dios. Si acudimos a la palabra de Dios como niños, reconocemos que en nosotros mismos no somos nada. El Padre nos bendecirá y revelará cosas a través de su palabra. Entonces, ¿cómo podemos orar si realmente entendemos ser pobres en espíritu, que es ser como un niño pequeño? Padre, hazme el tipo de persona al cual deseas revelarme cosas en tu palabra que nunca me las has revelado. Nunca permitas que me consideres sabio y entendido. Tremendo, ¿verdad? La enseñanza de hoy de ser pobre en espíritu es también ser como un niño pequeño. Padre, en el nombre de Jesús queremos humillarnos delante de tu presencia y pedirte perdón, porque muchas veces creemos que ya la sabemos toda. Somos muy orgullosos. Muchas veces hemos dicho: sin mí, Dios, ¿qué haría? Si yo no estoy en la iglesia, ¿qué haría el pastor? Si yo no estoy en el trabajo ese, ¿qué haría el dueño de ese trabajo? Pero sin embargo, la palabra de Dios dice que debemos volvernos como niños, humildes. Ser pobres en espíritu es estar dependiendo de Dios todos los días y que el Espíritu Santo nos hable y nos ministre. Padre, bendigo a tus hijos en el nombre del Padre, del Hijo